A lo largo de la historia de la humanidad, el homicidio ha sido una conducta presente en toda cultura, en ocasiones accidental y en otros casos necesaria, ya sea por motivos de salvar la vida de alguien más o parte del deber de los soldados en la guerra. Sin embargo, ciertamente existen aquellos casos inquietantes sobre personas en específico que resuenan en el mundo. Rapto, violación, asesinato y necrofilia a jóvenes universitarias son un ejemplo de las pavorosas conductas cometidas por uno de los depredadores más famosos. Capítulo 1. Ted Bundy. Theodore Robert Bundy nació el 24 de noviembre de 1946. Fue hijo ilegítimo. Se educó en el seno de una familia de clase media-baja, cuyas posiciones y medio de vida despreció, pues deseaba desesperadamente escalar en la jerarquía social. Su labor empieza a insinuarse en 1972 a los 26 años, teniendo relaciones sexuales con un ligue casual. Le presionó el cuello con el brazo hasta que su pareja tuvo dificultades para respirar. A los pocos meses de aquel incidente, empezó a tantear a su amante mientras tenían relaciones, experimento al que ella puso fin después de que él empezara a estrangularla como si estuviera en trance. A raíz de esto, empezó a seguir a otras mujeres y finalmente golpeó con una porra a una de ellas. La mujer lanzó un grito y cayó al suelo. Preso del pánico por lo que había hecho, Bundy huyó corriendo. Para 1974, había dominado la técnica y el miedo suficientemente bien. Atacó a una joven mientras dormía en su apartamento. Le golpeó el cráneo con una barra metálica y sin conocimiento le introdujo un instrumento médico brutalmente en sus genitales. Ella permaneció en coma varios meses. Cuando se recuperó, no recordaba nada de la agresión. Bundy mató por primera vez la noche del 31 de enero del 74. Linda Ann Healy, estudiante de psicología de 21 años en la Universidad de Washington, se hallaba dormida en el departamento de la casa que compartía con otras 4 chicas. Bundy entró en la casa. Dejó a Linda sin sentido tras un fuerte golpe y luego la amordazó. Le quitó el camisón y volvió a tender la cama para dar la impresión de que nadie había dormido en ella, y después la sacó por la ventana. Decidió llevarla a un lugar apartado y una vez llegado a ese punto, le mandó desnudarse y después de violarla, la mató y dejó su cuerpo donde lo había tomado. Le costó 6 semanas recuperarse del miedo que le inspiró este primer asesinato y recuperar la confianza suficiente para volver a matar. El 12 de marzo de 1974, convenció a otra estudiante de 19 años para que se subiera a su coche. Su cadáver no fue recuperado nunca. En abril, abordó a otra joven. Llevaba un brazo en cabestrillo y el otro sujeto con una ortopedia metálica e hizo como que se le caían los libros. A una estudiante de biología que acababa de salir de una reunión, él le salió al paso. Le golpeó el cráneo con un objeto contundente, la secuestró, violó y asesinó, arrojando finalmente su cuerpo junto al de Linda Healy en una pendiente arbolada. El 6 de mayo volvió a matar. Kathy Parks la secuestró, violó y asesinó. El 1 de junio recogió a Brenda Ball en la puerta de un bar, quien hacía autostop. Charlaron y le preguntó si quería ir a una fiesta en su casa. El primer encuentro sexual sería más o menos voluntario, pero no quedó del todo satisfecho.
Después de que ella perdiera el conocimiento por el alcohol, la estranguló y guardó el cadáver en su departamento varios días, mudándola de la cama al armario y viceversa, pues según él, no había ninguna necesidad urgente de deshacerse del cadáver. El 11 de julio del 74, volvió al campus de la Universidad de Washington para raptar a Georgine Hawkins, su sexta violación con asesinato conocido. Bundy esperó un mes entero antes del siguiente golpe. Esta vez mataría a 2 en un mismo día. El 14 de julio, en la playa, abordó a una mujer llevando el brazo izquierdo en cabestrillo. Inició una conversación casual con ella y le preguntó si podía ayudarlo a traer la barca. Ella aceptó y lo acompañó hasta el estacionamiento, pero vaciló al no ver ninguna barca allí. La joven no se fió lo suficiente para acompañarlo, pero poco después, otra chica de 23 años aceptó. Él tenía una casa por la zona y las llevó hasta allí. Llevó a una chica primero y después a la otra. Fue de esta manera como Janice Old y Dennis Naslund fueron raptadas y transformadas en sus posesiones. Las arrojó en uno de sus cementerios y fue a pasar la noche con su novia, Elizabeth Kendall. Bundy se mudó a Salt Lake City. En octubre de 1974 recogió en su coche a Laura Aim mientras hacía autostop. Le rompió la mandíbula y le fracturó el cráneo, violándola por ambas cavidades antes de estrangularla con su propio calcetín. Laura tenía el pelo recién lavado cuando encontraron sus restos, lo que sugiere que el cadáver fue retenido un largo periodo. En noviembre del mismo año, Bundy cometió el crítico error que a lo largo acabaría con su carrera homicida. Se hizo pasar por policía, convenció a Carol Darronch con un pretexto para que subiera a su coche, pero la muchacha tuvo la buena idea de defenderse cuando trató de maniatarla. Tras una lucha, logró escapar y refugiarse con otro coche. El testimonio de la joven como única superviviente de sus asaltos serviría para acusarlo poco después de un secuestro. Bundy se mudó a Colorado. Durante 1975, al poco tiempo fue acusado del secuestro de Carol Darronch y condenado a un breve periodo de cárcel en la prisión estatal de Utah. Poco después fue trasladado a Colorado, pues las pruebas en su contra estaban comenzando a acumularse. Tuvo algunos intentos de fuga y uno exitoso. Se estableció en Florida y trató de abandonar su actividad asesina. A las pocas semanas ya estaba de nuevo cazando. En su penúltimo homicidio, en enero de 1978, aprovechó una cerradura defectuosa para entrar e ir de habitación en habitación en un dormitorio de mujeres universitarias, atacando sin hacer ruido a jóvenes dormidas. A una le aplastó el cráneo con una porra, la violó y la sodomizó con un bote de aerosol. Entró en otra habitación y golpeó con tal fuerza a sus víctimas que salpicó y manchó de sangre todo el dormitorio. A otra chica le rompió la mandíbula, el brazo derecho, un dedo y le fracturó el cráneo, además de profundos cortes en la cara. A la siguiente chica, mientras dormía, le rompió la mandíbula. Pasó a otra habitación donde golpeó y asesinó a otra chica. Bundy emprendió su último delito de manera más confusa y sinuosa. Si se hubiera dirigido a otro estado, tal vez nunca lo hubieran atrapado. En febrero del 78 convenció a una niña de 12 años para que saliera al patio de la escuela. Después la secuestró, la violó por ambas cavidades y la mató. A los pocos días estaba conduciendo de manera tan errática que otro agente de policía lo detuvo. Bundy le pidió al agente que lo detuvo que lo abatiera a tiros. Después de esto ya no volvería a estar libre nunca más. Bundy nunca confesó plenamente sus asesinatos. Mantuvo devotamente que era inocente toda una década. Se casó con una de sus admiradoras durante el juicio y la dejó embarazada. Hacia el final, confesó por fin su culpabilidad, pero desplegando todo un abanico de excusas para justificar lo que había hecho. A pesar de estos intentos de exoneración, finalmente fue ejecutado en una prisión de Florida en 1989.
La mente de Bundy es un fidedigno ejemplo de psicópata antisocial en su máximo esplendor, pues incluso entre psicópatas hay distinciones considerables. La mayoría de las personas, cuando escuchan el término psicópata, piensan instantáneamente en algún loco o sádico, cuando en realidad esto no es del todo cierto. Todas las personas contamos con cierto grado de psicopatía en nuestra esencia. La distinción se da en el nivel en que puedan tener unos a diferencia de otros. Gran parte de los políticos más poderosos o influyentes en el mundo, por ejemplo, son psicópatas. Y es así que no necesariamente salen por las noches a asesinar gente. Como los políticos, existen psicópatas que pueden ser doctores, profesores, líderes sindicales, etc. Y en menor cantidad, existen los psicópatas como Bundy. Para comprender el porqué del actuar de cualquier persona basta, para alguien con un poco de altruismo, mente abierta e imaginación, con ponerse en sus zapatos y pensar en el cómo harías tú lo que ese alguien hizo. En el caso de los asesinos en serie, es el mismo caso. Podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué Bundy mataba solo a mujeres jóvenes que estudiaban en la universidad? ¿Por qué no un reto mayor, como un hombre de edad madura? Bueno, Bundy estuvo en constante lucha con dos estigmas sociales: su condición de hijo ilegítimo y su pertenencia a la clase media baja. De ahí sus tendencias cleptómanas y su esnobismo. La cleptomanía es crearse el hábito de robar sin tener la necesidad por el objeto robado. Y el esnobismo es básicamente el aparentar ser de cierta condición social alta cuando en realidad no lo es. Pero entonces la pregunta sigue quedando al aire: ¿por qué chicas universitarias? El origen de sus motivaciones, en criminología el término correcto es criminogénesis, yace en una exnovia que tuvo durante su juventud. Esta chica pertenecía a una clase social alta. Hasta aquí, su única frustración presente pudiese explicar su choque con su esnobismo, en contraste con chicas que, con facilidad, podían costear la universidad. Pero de ser así, pudo atacar a jóvenes varones de la misma condición, ¿no? No. Su relación con esta exnovia fue el detonante de su actuar criminal, pues en algún momento de la relación ella lo menospreció y su relación se terminó. La frustración en Bundy fue tal que se sumó en él su rabia por su condición social más su alta tendencia psicópata, para que de este modo, cada que él violaba y asesinaba a una chica, viera en ella el reflejo de esa exnovia que nunca pudo tener, y después de cada asesinato, al no poder llenar el vacío, él pensaba, quizás se llene con la próxima, y así sucesivamente, e interminablemente, hasta que su evidente hartazgo fue notorio en su criminodinámica final, pues de tener presente esa chispa, aún en sus últimos años de actividad, habría sido casi seguro que jamás lo hubieran atrapado. Cabe mencionar que los psicópatas tienen una inteligencia por encima del promedio. Son manipuladores, mentirosos patológicos, es decir, que cada mentira les sale con tal naturaleza que es impredecible saber si están mintiendo o están afirmando algo. Viven una vida parasitaria a costa de los demás. Son incapaces de sentir emociones genuinas, es decir, pueden simularlas, incluso entenderlas, pero no pueden tenerlas como propias, entre otros rasgos. Bundy era el ejemplo perfecto de un psicópata antisocial, pues contaba con todos los rasgos mencionados, además de que era bien parecido y esto, evidentemente, le facilitó atraer a sus víctimas sin gran dificultad. Se podría decir, desde un punto de vista académico, que aprovechó bien su psicopatía
para tratar de satisfacer sus torcidas necesidades. No obstante, con sus 30 víctimas confirmadas, más las incontables mujeres jamás encontradas en su repertorio, Bundy aterrorizó a los Estados Unidos a lo largo de su periodo criminal. Deja tu like si te gustó el video. Apóyanos suscribiéndote, activando la campanita y compartiendo para seguir creando contenido. Síguenos en nuestras redes sociales para más material e información. Hasta la próxima.